Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, Casa de Pan, una vez más reunidos en este espacio donde podemos aprender de la palabra de Dios, orar los unos por los otros y seguir madurando en la fe, estimulándonos a caminar sólidamente por el camino de la vida cristiana, un camino angosto, atravesando una puerta angosta. Las cosas en el mundo se tornan cada vez más difíciles, pero aquí vamos victoriosos con el Señor. Padre, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que están permanentemente o que nos están visitando también en esta emisión de tu palabra a través de estos medios, Señor, que tan útilmente, Señor, sirven para poder crecer y madurar en la fe. Tu palabra es bella, tu palabra es hermosa. Has hecho muchas cosas en nosotros. Por eso te agradecemos en primer lugar porque nos has salvado, nos has rescatado, nos has bendecido, nos has ayudado. Señor, te damos gracias por nuestras familias, te damos gracias por nuestros trabajos, te damos gracias porque nos mantienes con vida, te damos gracias porque en cualquier momento de necesidad tú estás presto a ayudarnos. Señor, y con ese corazón agradecido, también, oh Dios, te pedimos, por favor, que nos ayudes a crecer en la fe, entendiendo tu palabra, permitiendo que ella nos transforme y nos cambie. Señor, por supuesto que tenemos necesidades, pero si estamos sintonizados contigo, Dios, alineados según tu palabra, en nuestro pensamiento, Señor, entonces las cosas definitivamente siempre estarán mejor y mejor y mejor. Porque a nosotros, quienes te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, todas las cosas las ponemos delante de ti. Si hay algún enfermo, sánalo en el nombre de Cristo. Si hay personas que quieren estudiar o tienen sueños con la vida, guíales con tu Santo Espíritu. Aún en la parte económica, Señor, más que pedirte que solucione los problemas económicos, danos sabiduría para administrar bien. Sí, sabemos que tú puedes hacer grandes milagros financieros, pero nos has dejado una responsabilidad y nos has dejado a tu Santo Espíritu la capacidad de, con honestidad, planear la vida, hacer las cosas desde los principios y valores que tu palabra nos aportan. Y cuando queremos hacerlo de manera correcta, tú nos bendices y todas estas cosas vienen por añadidura. Así que estoy seguro, Señor, que tú vas a bendecir a cada uno de mis hermanos y hermanas, las familias y todos ellos, Señor. Gracias, oh Dios, gracias. Estamos aquí para aprender, Señor, para caminar juntos y para mantener la unidad de las familias y de la iglesia, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queremos hacer una oración misionera en el día de hoy y queremos orar por un país muy necesitado que está en la isla La Española, que comparte juntamente con República Dominicana. Allí los arahuacos, los taínos, bueno, no recuerdo bien la pronunciación, pueblos originarios de esta preciosa isla, pues fueron invadidos, ustedes saben, hubo esclavitud, llegaron los españoles por un lado, pero también llegaron los franceses, y este país, Haití, se convirtió en un país con grandes dificultades a través del tiempo, muchos deseos de poder, intereses, y en este momento la situación es insostenible. La gran parte de la capital de un país de 11,5 millones de habitantes aproximadamente ha sido secuestrada por pandillas. La gente se está defendiendo y entonces de una u otra manera, sin pretender hacerlo, pues tiene que generar como otro bando y casi sería como otra pandilla. El poder y la violencia, y cuando hablo del poder me refiero a ese poder que quiere controlar a las personas, ha tomado el control de esta parte de esta isla. Haití linda con República Dominicana. Queremos orar por esta iglesia y yo creo que vale la pena interceder porque la situación está caótica definitivamente. Y quiero aclarar porque muchos me han preguntado por videos que están circulando que han atacado iglesias, han atacado pastores, han secuestrado, pero tenemos que ser muy honestos al reconocer que no es un ataque directo contra la iglesia. Cuando digo directo me refiero a que no es el objetivo la iglesia. Directamente han atacado iglesias, pastores y creyentes, han tenido que dejar sus barrios, sus pertenencias, han perdido sus casas porque las pandillas se las toman. Pero no solamente sucede con los cristianos. Entonces no nos referimos a un caso de persecución a los cristianos. Me refiero a un caso de persecución a cualquier persona. La maldad del mundo es mucha
nosotros estamos llamados para interceder y para clamar al Señor. Oremos por las iglesias, los misioneros, que pocos que quedan allí, los misioneros, hay pastores que están emigrando, creyentes que están emigrando. Como si fuera poco, nuestra amada Latinoamérica, ya esto ha generado miles más de personas queriendo huir de su país, de su terruño, de su tierra, para buscar una tierra desconocida. Y no una tierra prometida, es una tierra a las cuales son obligados a salir y a exponerse. Padre, te pedimos que tengas misericordia, Señor. El enemigo quiere matar, robar, hurtar y destruir, Señor. Algunos dicen que esta isla está en esa condición por la brujería. Pues, Señor, creemos que sí, pero es que brujería hay en todas partes y tenemos que sumar más cosas. La violencia del corazón del hombre, el deseo de control y manipulación, que por ejemplo para eso se hace la brujería, utilizando subterfugios para controlar a los demás. Cada vez que el hombre tiene esta sed de poder y de control, va a dañar y destruir y va a generar violencia. Y eso no pasa solamente en Haití, porque no podemos, aparte que están sufriendo grandemente, victimizarlos mucho más. Oh Dios, nuestros países sufren violencia, el hombre sufre violencia, y hay muchas formas de violencia, unas más sutiles que otras. En este caso, la violencia física se apodera de este país y clamamos y pedimos, Señor, que tengas misericordia, que algo suceda, Padre Santo. Clamamos por los creyentes que asuman su rol, su papel, los pastores, los líderes, los pocos misioneros que quedan allí. Padre, glorifícate, Señor amado. Guárdalos, oh Dios. Pero no podemos ser egoístas y solamente pedir por los nuestros. Pedimos por cada familia haitiana, Señor. Pedimos por aquellos que ejercen violencia para que sean tocados de alguna manera y entren en un estado de conciencia. Reprendemos esas obras de tinieblas, de maldad, de destrucción y de muerte en el nombre de Cristo Jesús, para que reine el amor y la bendición tuya, Señor. Por eso es que estudiamos tu palabra y por eso queremos creerla. ¿Puede haber un cambio en medio de tanta violencia, corrupción y problemas? ¿Pueden las cosas ser distintas y diferentes? Por supuesto que sí. Lo creemos, Señor, porque es lo que tu palabra nos enseña. Y todo pasa por simplemente la obra magnífica, preciosa y de gracia de tu Hijo Jesucristo, quien hace posible que ahora estemos hablando contigo, Padre. Por eso oramos y clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a un pasaje bello de las Escrituras. Ya estamos casi terminando la primera carta a los Corintios y vamos a leer hoy el capítulo 15 en su última parte, del versículo 35 en adelante. Y hoy claramente la sola lectura de este pasaje, por supuesto, vamos a decir algo, pero yo quiero que al finalizar esta enseñanza usted tome la Biblia, tome la palabra de Dios, allí en 1 Corintios 15, después de leer y meditar, y bueno, de manera simbólica, pues póngala cerca de su corazón. Obviamente, estas son páginas de un libro, y no por poner un libro en el corazón va a haber un cambio, no, vamos a reflexionar sobre ella, y ya de manera cercana, de manera figurada, decirle, Señor, yo quiero tener esta palabra de confianza en el corazón. El título que nos sugiere el mismo pasaje me parece un poco atrevido, chistoso, pero para una pregunta tonta, una respuesta brillante. Pregunta tonta, respuesta brillante. ¿Por qué? Vamos a leer el pasaje y vamos a dejar que el Señor nos ilustre y nos ayude. Una vez más, primera carta a los Corintios, vamos a leer capítulo 15, versículo 35. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¡Qué pregunta tan tonta! Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. Padre, es tu palabra y como siempre, con suma urgencia la necesitamos. Háblanos y que podamos compartir con entendimiento esta palabra con otras personas, Señor, que te necesitan, así como nosotros. El punto es que ya caminamos contigo y procuramos, oh Dios,
hacerlo mejor. Perdónanos porque fallamos, pecamos, pero ayúdanos a mantener la fe y cambiar aquellas cosas que tengamos que hacerlo y empezar a practicar aquellas que tú deseas, Señor, porque tu palabra es vida y nos transforma y nos ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, a mí me enseñaron, hay una frase que es muy común entre nosotros, que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Tal vez será porque este pasaje lo he leído múltiples veces, muchas veces en mi vida, pero lo he leído mayormente en la versión Reina Valera, que dice: necios, ¿acaso no entienden que cuando una semilla se siembra tiene que morir primero para que dé fruto? Bueno, como dice necios, entonces nunca lo había visto de esta manera como hoy, y lo asocio con esa frase: no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Pero ahora que encuentro esta versión que dice: ¿qué pregunta tan tonta? Es una manera de decir necedad, pregunta de necios. Pues realmente, pues yo he sido tonto muchas veces. Y muchas veces hemos dialogado nosotros los cristianos de esta tontería. ¿Cuál tontería? Bueno, primero, ¿cómo resucitarán los muertos? Recuerden que acabamos de estudiar el capítulo 15 donde explicamos la importancia de la resurrección de Jesucristo. Y hoy va a ser poderoso porque es esa parte de la resurrección de Jesucristo que nos toca a nosotros, que penetra en nuestras vidas, que nos transforma y nos pone a pensar. Entonces, después de Pablo explicar que sí es posible la resurrección y que vivimos por aquel que vive Jesucristo, entonces resulta tonto preguntar ¿cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Ahora, estas son preguntas humanas y naturales. Y de hecho, vuelvo a repetir, ¿cuántas veces hemos hablado entre nosotros los cristianos? Bueno, ¿cómo será todo en el cielo? ¿Cómo será el cuerpo? Porque dice que hay cuerpo espiritual, cuerpo natural acá o carnal. Entonces, ¿cómo será el cuerpo espiritual en el cielo? Algunos nos lo imaginamos gelatinoso. ¿Y cómo hablamos? Como que pensamos y las palabras se comunican. Ahora, cuando nosotros pensamos, tenemos un cerebro como este. ¿Cómo será todo? Ahora bien, ¿por qué dice el apóstol Pablo que es una pregunta tonta? Está hablando acerca de la resurrección. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues vamos a encontrar una respuesta brillante. Todo este resto de capítulo nos va a animar y nos va a levantar. Nos va a levantar no importa la condición, problema, circunstancia que todos nosotros estemos viviendo. Este pasaje nos va a ayudar a caminar con el Señor de la mejor manera posible. Y lo más interesante es que cuando pensamos en precisamente la muerte, pues a todos de una u otra manera nos da susto o nos da temor o nos da miedo la muerte, porque dice se va a acabar, y como disfrutamos la vida y somos cristianos, pues mucho más. Pero luego que entendemos que Dios nos va a dar una vida nueva, pues decimos, bueno, ¿cómo va a ser esta vida? Ahora, fijémonos bien, lo que el Señor está diciendo aquí, y nos está diciendo, mire, es demasiado obvio por la misma creación. Y entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, empieza a dar unos ejemplos que nos van a bendecir mucho. Porque es tonto no creer que puede haber resurrección. Entonces lo explica primero y de manera brillante, y hay muchas respuestas aquí, hablando de una semilla. ¿Por qué es tonto? Porque está diciendo, mira, toda la vida ustedes han sembrado semillas. Es más, están vivos porque comen, y comen alimentos que vienen de productos de la tierra, donde todos surgen por semillas. Y todas esas semillas se mueren y luego tienen vida bellísima, abundante, fructífera y que nos sirve. Entonces lo que está diciendo es, si lo ven todos los días, si ustedes viven por eso, como ahora me sale con una pregunta, que el Dios grande y creador del cielo, ¿no será que los pueda resucitar? Lo ha hecho todo el tiempo con las plantas que ustedes se alimentan. Entonces, a lo feo de la muerte, pone el apóstol Pablo una belleza de una vida diferente, maravillosa. Y lo plantea desde la semilla que se muere, que es despreciable y pequeña. Bueno, digo despreciable en el sentido que una semilla en un zapato debe ser terrible, una semilla simplemente está seca o dice, ¿qué puede este granito hacer?
no pareciera tan útil, pero cuando entra en el proceso, el cual Dios diseñó y se pone en la tierra y sucede algo por culpa de Dios, por causa de Dios, por el poder de Dios, entonces tenemos una bella planta, ya sea que ornamenta, ya sea que es estética o ya sea que nos sirva para comer. Entonces, si lo hemos visto tantas veces, ¿cómo nos atrevemos a creer si Dios es capaz de resucitarnos? Ahora, se acaban las debilidades, se acaba la vulnerabilidad, todo eso queda atrás. Y ahora viene lo bello, lo hermoso y algo mucho mejor. Yo le preguntaría de manera muy argumentativa y de manera académica, intelectual y casi que filosófica a todos aquellos que no quieren creer en la resurrección. Y la resurrección de nosotros y caminamos con Cristo es, hombre, no hemos visto las semillas, no hemos visto la naturaleza que hace que una semilla pueda germinar. ¿Cómo es posible? Ahora, muchos hacen unas explicaciones teóricas, pero hasta donde yo sé, nunca jamás nadie ha podido tomar una semilla y darle vida sin las condiciones que la naturaleza lo puede hacer. Nadie ha podido crear una semilla. ¿Qué tiene una semilla que viene de la creación a una semilla artificial que no es capaz de germinar? Y los que han logrado inventos muy adelantados, pues realmente toman es de las semillas que existen, en otras palabras. Nadie es capaz de inventarse esa fea semilla que parece muerta, pero que hay vida dentro. Ese es el poder de Dios. Ahora, también empezamos a recuperar la historia de toda la Biblia. Me refiero a recuperarla porque la podemos entender mejor. En Génesis se generó todo, el hombre peca, se degeneró todo, por eso entra el pecado y por eso morimos, pero luego el Señor ofrece regeneración por Jesucristo. Y regeneración es sencillamente volver al principio, repetir generación, repetir la generación como originalmente fue. Aquel que da vida a una semilla, aquel que murió para vencer la muerte y ahora tener vida y darnos vida a todos nosotros, es capaz de darnos vida a nosotros. Nos referimos a nuestro Dios, a su Hijo Jesucristo. Pero también, hablando de la naturaleza, aquel que es capaz de darle vida a todas las semillas que existen en el planeta Tierra, ¿no será que también puede darnos vida a nosotros después de que muramos? Pero tiene que ser Él. Todo proviene de parte de Dios. Ahora, leamos más adelante. Versículo 39 en adelante. De modo parecido, hay diferentes clases de carne. Una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra, y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada uno. Aquí el Señor, de manera poética, bella, natural y biológica, o más bien universal, nos está poniendo a pensar de otra cosa. Aquel que creó todo, mire, hay diferentes clases de carne. Los humanos, los animales, las aves y los peces, especies distintas, y cada una con sus propias características. Luego dice, en los cielos, las estrellas, la luna, el sol, todo eso que vemos, dice, cada estrella tiene su propia gloria. Entonces nos está diciendo de la creatividad de Dios tan grande, millones y millones de estrellas, millones de personas y todos diferentes. Aquel tan creativo, tan diverso, tan poderoso, que no se repite. Hombre, y le ponemos pereque y le preguntamos, Señor, ¿y si será posible que resucitemos? ¿Y cómo va a ser esto? ¿Será acaso que Dios no sabe? Pues por todos lados, cuando nos levantamos, nos acostamos, cuando comemos, cuando miramos los paisajes, por todos lados tenemos una evidencia que seguimos con pregunta tonta. Lo brillante de Dios y su creatividad nos responde. Pero todavía hay más que nos bendice. Leamos del versículo 42 en adelante. Dice así:
Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues, así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Qué lindo es el Señor, porque la cosa se pone mucho mejor. Y quiero resumirlo así. Fíjese, nos está hablando de contrastes, de cómo eran las cosas y ahora cómo Dios quiere que vuelvan a ser. Recordamos, pues este pasaje nos está recreando toda la historia, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todo perfecto, pero el hombre pecó y lo destruyó. Entonces caímos en un estado de deshonra. Por eso la gente busca honra, que me honren, que sea alguien que tenga valor, que me reconozcan, que pueda... Y hablamos de nuestra dignidad, pero es que yo soy importante y por supuesto que lo somos. Dios nos creó, pero el pecado ha destruido todo, por eso hay un faltante en el ser humano. Y tú que te sientes deshonrado, acabado, dice la Biblia que pasaremos de deshonra a gloria. Pero no es una gloria egoísta, no es una gloria de autosuficiencia, no es una gloria que humilla a los demás, no es la gloria con que Dios nos creó, que proviene de Dios, donde nos bendecimos unos a otros. Hay esperanza si te sientes destruido y acabado y que no eres nada ni nadie, porque muchos nos sentimos así en algún momento de la vida. Pues Dios dice, yo soy capaz, el que pudo darle vida a la semilla, a las estrellas, esta diversidad, esta gran cantidad de cosas que he creado, dice Dios, no te puedo dar gloria de mi gloria, bendecirte abundantemente. Pero utiliza otro término, debilidad, vulnerabilidad, muerte, enfermedad, debilidad. Y dice, ahora a fuerza. Esos son los cambios. ¿Te sientes débil? Diga el débil, fuerte soy, porque Dios está con nosotros. Podemos ser fuertes. Pero sigue hablando y dice, de naturales a espirituales. Pues la eternidad se interrumpió en nosotros por causa del pecado. Entonces terminamos en algo que tiene fin, algo que se corta, que se acaba. Pero cuando lo dice a espirituales, entonces podemos entender de manera lógica, filosófica y muy espiritual que Dios, por medio de ese momento que morimos físicamente, el Señor tiene un plan para que en Jesucristo, a pesar de la muerte causada por el pecado, podamos tener vida de nuevo. ¿Cómo será la destreza de cada creyente con ese nuevo cuerpo que pinta también? ¿Cómo seremos con ese nuevo cuerpo? Ahora yo no quiero atreverme a especular, pero definitivamente algo bellísimo y hermoso quiere Dios con todos nosotros. Ahora vamos a cambiar eso, ese cuerpo maravilloso que Dios nos va a entregar, por la pálida idea de la evolución, el superhombre que buscan todos los que no creen en Dios, los humanistas, y que al contrario de ser mejor y de evolucionar para bien, porque hablan de la evolución del mono, del microbio, de la bacteria, hasta el mono y pasando a llegar al hombre. Hombre, ¿cómo vamos a pensar en eso? Si Dios aquí nos está proponiendo algo mucho mayor, mucho mejor. Al contrario, el hombre en su pensamiento cada vez está peor, pero en Dios tú y yo podemos estar mucho mejores. Sigue diciendo, versículos 45 al 49, dice así, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Porque aquí progresivamente nos está haciendo muchas demostraciones. ¿Qué va a pasar con nosotros? El poder de la resurrección de Jesucristo ahora se manifiesta en nosotros y hay esperanza. La herencia de Adán
ya no puede dañarnos más. La herencia de tu antepasado, tu familia, los problemas, el pasado que tuviste, ya no te puede dañar, porque todos esos desastres que viviste, hoy hay personas, y cada vez más se confiesa, el abuso que ha existido en tantas familias de años atrás, personas que hoy son adultas, personas que han sido abusadas desde lo emocional, lo físico, lo sexual, abusadas en lo económico, aún en lo religioso. ¿Cómo es posible que hay personas que son abusadas por sistemas de creencias que inclusive dicen ser cristianos? Pero todo ese lastre queda en el pasado. Porque eso es precisamente lo que entró por Adán. Ya no te puede dañar más. Tú eres más que vencedor. Tienes problemas con drogas, con alcohol. Tienes problemas de ira. Tienes problemas de pesimismo, de tantas cosas. Con Jesús todo cambia. Con Jesús, por Él y para Él, sí podemos, sí vencemos, sí ganamos, sí logramos, sí superamos, sí producimos, sí alcanzamos, sí podemos bendecir, sí podemos amar y cuántas otras cosas más. Y aquí no estamos hablando de ser campeones. A ver, nosotros seguimos siendo seres humanos, pero vamos a regresar al estado maravilloso de lo que Dios ideó y diseñó para nosotros. ¿No quisieras tú disfrutar de todas estas cosas que Dios pensó, se craneó, Él mismo lo ha querido para ti y para mí? Pero ¿qué nomás nos siguen diciendo la Escritura? Aquí ya finalizando, ya casi, nos sigue diciendo: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Esos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. No me detendré mucho en esta última parte, la que acabamos de leer. Es un pasaje que mucho usamos, pero normalmente no lo entendemos en el sentido poderoso de la resurrección de Jesucristo y de los cambios que Dios para vida eterna quiere operar en nosotros. Y entonces ya empezamos a entender: la muerte no tiene poder sobre nosotros. La improductividad no tiene poder sobre nosotros. Si caminamos en una vida improductiva, una vida pesimista, una vida terrible, es porque no hemos podido comprender y entender el maravilloso plan de Dios. Nosotros cantamos: porque Él vive es que yo vivo. Decimos muchas cosas bonitas y decimos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero a veces vivimos como moribundos en un mundo. Hay creyentes inclusive que andan con la cara triste pensando que están muertos. Obviamente, en algún momento nos sentimos tristes, abrumados con los problemas de la vida, las enfermedades y en fin, todas estas cosas. Pero en términos generales, si creemos al Señor Jesucristo, debemos de pensar en la vida abundante que ya Él nos ha dado y que luego será mucho mayor y mejor, refiriéndonos a una eternidad con Él. En resumen, por el pecado nuestros cuerpos se deterioran y mueren. Algo había que hacerse para solucionar esta terrible tragedia. El hombre tenía que morir por su pecado. Has pecado, el día que comieres, vas a perecer. ¿Pero qué se hizo? Jesús lo hizo, el Padre lo diseñó, por eso envió a Jesucristo para darnos vida. ¿Y qué quiero yo con qué quiero yo culminar en este día? Sencillamente en decirte, amigos, amigas, personas que nos están escuchando, yo sé que creer en la resurrección es difícil, pero acabamos de encontrar una explicación magistral de cómo es posible. Lo vemos todo el tiempo, con las semillas, con lo creado.
hay vida. Y hay vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no te atreves a probar? Orar conmigo y decirle: Jesús, perdona mis pecados. Yo quiero vivir. He tenido una vida tan difícil. Señor, en muchos aspectos he estado frustrado, he estado en problemas, en dificultades. Perdona mis pecados. Reconozco a Jesucristo, el que vive y reina, que me da vida. Por eso me arrepiento. Reconozco mis faltas y ahora te pido que me des vida y vida en abundancia. Oh Dios, quiero ser vencedor. En el nombre de Cristo Jesús, lo pido y lo creo. Amén. Padre, yo te pido por cada persona, Señor, para que entienda de manera maravillosa que hay vida en Jesucristo y que todo ese pasado queda atrás y no tiene cómo dañar y destruir más la vida de ninguno de mis amados ahora, ni los que somos ya creyentes o aquellos que apenas están comenzando, que ahora creen. Glorifícate pues en Cristo Jesús. Pero miren la culminación del pasaje. Y este es un texto que se acostumbra mucho a regalar. Alguien suele pensar en este versículo cuando quiere felicitar a alguien por un logro, por lo que está haciendo. Pero aunque es muy bien aplicado, el texto va mucho más allá de esto. Vamos a leerlo, dice, y culminamos con esto. Pero gracias a Dios, versículo 57, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Más que vencedores, y nada es en vano. Somos vencedores y por lo cual estamos agradecidos, porque es Jesucristo el que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. Es Él el que lo hizo posible y creemos en Él. Entonces, mi querido hermano, estás en angustia, en crisis, en dificultad. ¿Por qué no te concentras en aceptar a Jesucristo? Yo sé que ya lo has hecho, pero aceptar la obra de Jesucristo en esa magnitud, venció la muerte, hay resurrección. Y por eso podemos caminar no débiles e inconstantes. Al contrario, fuertes, constantes. Y no cansados y perezosos, sino trabajando siempre para el Señor y con mucho entusiasmo, porque sabemos que nada de lo que hacemos va a ser inútil. ¿Por qué no va a ser inútil? Porque tú y yo somos productivos por Jesucristo, porque podemos vencer, porque pasamos de deshonra a gloria. Y me encanta esa parte, deshonra a gloria, de debilidad a fuerza. Éramos y actuamos en lo natural, y ahora podemos actuar en lo espiritual. Por eso somos más que vencedores. Y por eso es que nosotros no somos humanistas. No lo somos, ni lo seremos. Porque ser humanistas es quedarnos en ese hombre que se deteriora. El hombre por el hombre no es capaz. Puede hacer muchas cosas, pero que siempre tendrá límite. Queremos regenerar. Recuerden, Génesis genera, el hombre peca, degenera, y ahora en Jesucristo hay regeneración. Volver como al principio, más que vencedores, y nada es en vano. Y aquí con la palabra del Señor muy cerca, la ponemos en nuestro corazón y decirle: gracias, Señor amado, gracias por lo que has hecho. Señor, yo creo y oro con mis hermanos, creyendo. Oro con aquellos que están sintonizados hoy, porque tal vez tienen tanta crisis, tanto problema, tanta angustia, tanta pesadez, tanto pesimismo, tanta imposibilidad. Pero con esto que hemos aprendido hoy, Padre, haz milagros y levanta en el nombre de Cristo Jesús, Señor, de poderle decir a cada uno que eres vencedor en Cristo Jesús. Lo que tú haces va a ser útil porque está conectado con la obra de Jesucristo. Ya lo que haces no es para un simple cumplido personal egoísta. No es para que alguien nos use, nos utilice y nos dé siempre un pago a veces hasta injusto. No, lo que hacemos como creyentes, cuando lo entendemos como este pasaje, es poderoso, traspasa, Señor, los límites humanos y llega a la condición espiritual. Por eso podemos tocar cualquier circunstancia.
Este mundo está perdido por el pecado, Señor. La espiritualidad se ha perdido o se ha reemplazado con espiritualidades falsas. Pero en Jesucristo, Señor, creemos que todo es posible y nada de lo que hagamos será inútil. Por eso clamamos por nuestros hijos. Como padres no será inútil lo que hacemos. Como ciudadanos no será inútil lo que hacemos. Como participantes en nuestras empresas, nuestros trabajos, el estudio, con el pensamiento cristiano y yendo por esa vía que nos tocó vivir, somos testigos. Nada de lo que hagamos, cuando oremos, cuando hablemos con las personas, nada será inútil, porque lo hacemos en el nombre de aquel que vive y reina para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso hay una canción que me encanta tanto. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo, vamos todos, a mi dulce hogar, a nuestro dulce hogar. Cuando pensaba en este pasaje, recordaba este precioso canto, que hemos de celebrarlo, porque hay una eternidad gloriosa con el Señor y hay mucho más de lo que ya hemos disfrutado. Bendiciones para todos, nos encontraremos en este espacio en una próxima ocasión.